puente Overton. Los perros saltan al vacío. Pero, ¿qué los está llamando? Cuando llegué, vi a mi perro mirándome fijamente, como si estuviera hipnotizado. Antes de que pudiera detenerlo, se lanzó. ¿Es este puente maldito o simplemente un lugar de tragedias? ¿Qué está sucediendo realmente ahí? El puente Overton, un lugar prohibido. El llamado del abismo. Hay lugares donde el mundo de los vivos y los muertos se entrelazan, donde la realidad se distorsiona y el peligro acecha en cada sombra. Lugares donde algo inexplicable llama, y quienes escuchan ese susurro jamás regresan siendo los mismos. El puente Overton es uno de esos sitios. ¿Has sentido alguna vez una atracción inexplicable hacia el vacío? No me refiero al miedo a caer, sino a ese impulso seductor, ese escalofrío que recorre tu espalda y te empuja al borde, como si una voz invisible susurrara a tu oído: salta. Esa es la sensación que han experimentado cientos de perros al cruzar este antiguo puente en Escocia. No un par, no una decena, cientos. Sin razón aparente, sin previo aviso, sin una sola señal de agresión o miedo. De repente, sus cuerpos se tensan, sus ojos se nublan, y como si fueran marionetas de un titiritero invisible, se lanzan al vacío. Algunos sobreviven la caída de 15 metros, se levantan con huesos rotos y, antes de que sus dueños puedan detenerlos, corren de vuelta al puente para saltar de nuevo. Lo que ocurre en Overton desafía la lógica, y lo peor es que, entre todos esos perros que han respondido al llamado del abismo, también ha habido humanos. Pero antes de contarte esa parte de la historia, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido esa atracción por el vacío? Ese deseo inexplicable de cruzar un límite prohibido. Atrévete a confesarlo. Si te está gustando este relato, toca el botón de like. Y prepárate, porque esto apenas comienza. La sombra de la mansión. La historia de Overton House se remonta a principios del siglo XX, cuando fue construida por el rico industrial Lord Overton. La mansión era una joya arquitectónica, un refugio lleno de opulencia, rodeado de jardines exuberantes y vistas impresionantes del río que serpenteaba por el valle. Sin embargo, a pesar de su belleza, este lugar estaba marcado por una presencia ominosa, algo que nunca logró escapar de las paredes de esa mansión. Se cuenta que, después de la muerte de Lord Overton en 1908, su viuda, Lady Overton, quedó sumida en una desesperación tan profunda que pasó sus últimos días mirando desde el puente, como si esperara la llegada de su esposo, quien nunca regresaría. La tristeza y la soledad la envolvieron, y algunos dicen que sus lamentos aún pueden escucharse en el viento, especialmente en las noches más frías. Pero lo que más inquieta a quienes han visitado la mansión es la leyenda celta que rodea el lugar. Según antiguas creencias, el puente Overton se encuentra en un lugar delgado, un sitio donde el velo entre los mundos de los vivos y los muertos es extremadamente frágil. Algunos creen que este lugar es un portal, una abertura en la realidad misma, donde las entidades de otros planos pueden cruzar con facilidad. No son pocas las historias que hablan de figuras espectrales y extraños presagios. En noches despejadas, cuando el aire se siente más denso, algunos turistas han reportado ver una figura femenina, vestida de blanco, que camina lentamente por el puente, como si esperara ser seguida. Otros aseguran haber oído susurros incomprensibles que provienen de las sombras. La presencia de Lady Overton, según los creyentes, aún ronda el lugar, esperando a llevar a aquellos que se atrevan a cruzar la línea que separa ambos mundos. Es en este puente donde la tragedia se mezcla con lo inexplicable, y la atracción por el abismo parece ser más que un simple impulso animal. ¿Qué ocurre en Overton? ¿Qué impulsa a las almas perdidas a buscar ese abismo? Imagina estar allí, el aire fresco,
pero cargado de una extraña electricidad. Los árboles susurran, las hojas caen y la niebla comienza a ascender, envolviendo todo a su paso. ¿Te atreverías a cruzarlo? Si te está gustando este relato, comparte el video con alguien que ame lo misterioso y recuerda, si no lo has hecho aún, suscríbete, porque lo que te voy a contar te hará mirar los puentes de otra manera. ¿Te gustaría escuchar lo que ocurrió en 1994? ¿Quieres saber lo que pasó con Kevin Moy y el oscuro destino de su hijo? Si la respuesta es sí, sigue leyendo. El horror de 1994. Avanzamos hacia el año 1994, cuando el puente Overton no solo fue testigo de la tragedia de los perros, sino de algo mucho más oscuro, humano y perturbador. Kevin Moy era un hombre aparentemente común, pero su mente estaba rota por las grietas de la psicosis. A pesar de vivir en la tranquila localidad de Escocia, donde la belleza natural era casi opresiva en su paz, Kevin llevaba consigo algo mucho más pesado que el paisaje: la neblina de la desesperación. Una mañana de octubre, él y su hijo de solo 3 meses, Ryan, viajaban en coche, rumbo al puente. El aire estaba denso y frío, como si el propio cielo hubiera presagiado lo que estaba a punto de suceder. Nadie sabe con certeza qué pasó en su mente en ese momento, pero lo que hizo después fue un acto completamente inexplicable. Sin mediar palabra, Kevin detuvo su coche frente al puente y, con la calma de un hombre que ya no temía a nada, bajó y levantó a su bebé del asiento trasero. Lo miró con una intensidad que heló el alma de quienes fueron testigos. Y antes de que alguien pudiera gritar o hacer algo, Kevin lanzó a su hijo al abismo, como si obedeciera una orden que solo él podía escuchar. La caída fue brutal, pero sorprendentemente, Ryan sobrevivió, aunque con graves heridas. Pero lo que ocurrió después es aún más inquietante. Kevin no intentó huir ni escapar. En lugar de eso, con una calma casi sobrenatural, se acercó al borde del puente y, sin dudar, saltó. Su cuerpo fue encontrado más tarde, roto en 1000 pedazos, pero lo que más aterraba a los investigadores era el estado mental de Kevin en esos últimos momentos. Kevin afirmaba haber tenido una visión. Decía que su hijo era el anticristo y que debía sacrificarlo para salvar al mundo. ¿Era una alucinación? ¿Una obsesión religiosa llevada al extremo? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí estaba claro es que algo mucho más siniestro estaba en juego. Algo que no era humano. Lo más inquietante es que, según los informes, Kevin no actuó de manera impulsiva. Él estaba convencido de que su hijo debía morir en ese lugar. ¿Qué lo había llevado a esa conclusión? ¿Y por qué en el puente Overton? ¿Por qué ese lugar precisamente? Tal vez la respuesta resida en la leyenda que rodea este lugar maldito. Tal vez el puente había comenzado a hablarle a Kevin, susurrándole ideas oscuras, prometiéndole algo a cambio de ese sacrificio. Pero aún queda la gran pregunta: ¿quién o qué le estaba susurrando? Este hecho solo añadió más misterio a una historia ya plagada de sucesos extraños. Las autoridades nunca pudieron dar una respuesta convincente. Algunos piensan que la psicosis de Kevin fue el resultado de la presión psicológica causada por el puente, mientras que otros sostienen que fue el propio lugar el que lo manipuló, llevándolo hasta el borde de la desesperación. Los habitantes locales, aquellos que conocen las leyendas y las historias oscuras del puente, se preguntan si Kevin fue la víctima de un poder mucho más antiguo que se esconde entre las nieblas y las sombras del puente Overton. ¿Fue el puente el que lo eligió a él? ¿Sabías que los perros no son los únicos que sienten la extraña atracción por el abismo? Si te está gustando este relato, comenta aquí abajo si te atreverías a cruzar el puente o si te alejarías de inmediato. Si quieres más historias inquietantes, no olvides darle like y suscribirte.
Lo que viene a continuación te hará mirar cualquier puente con otros ojos. ¿Te gustaría saber qué más ocurrió en ese lugar? ¿Quieres descubrir qué secretos esconden sus antiguos muros? La respuesta está por venir. Los susurros del pasado. Los eventos de 1994, aunque estremecedores, no fueron los primeros ni los últimos que marcaron al puente Overton. Desde su construcción, han sido innumerables los relatos de personas y animales que han experimentado sensaciones extrañas mientras cruzaban el puente, como si una fuerza invisible los empujara a buscar la muerte. Pero la pregunta siempre persiste: ¿por qué? Algunos lugareños han hablado de los susurros que provienen del propio puente. A menudo se escucha una voz suave, casi inaudible, como si el viento hablara en un idioma olvidado. Aquellos que se han aventurado a escuchar aseguran que lo que oyeron fueron palabras ininteligibles mezcladas con lamentos y gritos ahogados. Y lo más inquietante es que muchas de estas personas que han intentado ignorar los susurros terminan en el borde del puente, sin recordar cómo llegaron allí. ¿Es el puente el que los llama o algo más? Una de las historias más espeluznantes es la de un grupo de turistas que, en 2003, visitaron el puente como parte de una excursión guiada. Mientras cruzaban el puente, la niebla comenzó a envolverlos con tal intensidad que apenas podían ver a 1 metro de distancia. En medio de ese vacío blanco, comenzaron a escuchar un susurro suave y constante que parecía provenir de todos lados. Nadie podía entender qué decían, pero algo les decía que debían cruzar hacia el otro lado. Uno de los turistas, una mujer llamada Sara, fue la primera en ceder. Sin que nadie lo notara, comenzó a caminar hacia el borde, con los ojos vidriosos, como si estuviera hipnotizada. Fue solo cuando uno de sus compañeros la alcanzó que logró detenerla, pero no sin antes haber dado un paso hacia la baranda del puente. ¿Qué la impulsó a moverse así? Nadie sabe si fue el susurro, la niebla o una fuerza más allá de la comprensión humana. Tras este incidente, el grupo de turistas decidió irse, pero Sara no pudo quitarse la sensación de que el puente la había elegido. Durante semanas, tuvo pesadillas en las que veía una figura masculina vestida con ropa antigua, siempre observándola desde las sombras del puente. En sus sueños, esta figura le decía: «Vuelve a mí y conocerás la verdad». En un intento por entender lo que había vivido, Sara regresó al puente meses después, sola. Aquella mañana, la niebla parecía más densa que nunca. No pasaron ni 10 minutos antes de que su cuerpo fuera encontrado, tendido sobre las piedras del puente, con una expresión de terror congelada en su rostro. Había caído de las mismas rocas que habían visto caer a los perros, y su muerte fue considerada un accidente. Pero para los que conocían la historia, no fue un accidente. Fue el llamado del puente. Y ahora, ¿qué pasa con los perros? Porque ellos también parecen ser arrastrados por este impulso irracional hacia la muerte. Los expertos han intentado encontrar explicaciones, desde teorías científicas sobre el comportamiento animal, hasta suposiciones de que los perros pueden percibir algo en el ambiente, algo invisible para los humanos, que los empuja a saltar. Sin embargo, nada explica el fenómeno con certeza. Lo único que podemos afirmar es que algo en ese puente parece alterar la psique de quien se atreve a acercarse demasiado. ¿Es una entidad de otro mundo que espera en las sombras? ¿O tal vez un antiguo mal que se ha apoderado del lugar, un mal que requiere sacrificios para mantenerse vivo? Si te está gustando este relato, no olvides dejar un like y compartirlo. Los relatos más oscuros y perturbadores siempre encuentran su camino hacia las mentes curiosas, como la tuya. ¿Qué opinas tú? ¿Es el puente realmente un portal? Déjame tu comentario. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación hará que pienses 2 veces antes de acercarte a cualquier puente.
¿Quieres saber quiénes más han caído bajo el poder del puente? ¿Qué más secretos guarda este lugar olvidado por la razón? La conexión con lo desconocido. Con el paso de los años, los relatos sobre el puente Overtoun continuaron creciendo en número, alimentando la leyenda que lo rodea. Pero una historia más siniestra y perturbadora, comenzaba a tomar forma en la oscuridad. Este relato habla de un extraño descubrimiento hecho por un grupo de arqueólogos en el mismo terreno donde se encuentra el puente en el año 2010. Durante una excavación en las cercanías, un equipo encontró una serie de antiguos artefactos que databan de la Edad de Bronce. Lo que parecía ser una simple excavación en busca de vestigios históricos se transformó rápidamente en algo mucho más inquietante cuando comenzaron a desenterrar túneles subterráneos y cámaras ocultas, algunas de las cuales parecían estar cubiertas por símbolos extraños, símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida. A medida que profundizaban en la excavación, los arqueólogos descubrieron que la estructura de esas cámaras no era meramente de piedra, sino que parecía tener una energía extraña que emanaba de las paredes. Algunos de ellos comenzaron a experimentar mareos, sensaciones de frío intenso y visiones fugaces de figuras sombrías en las esquinas de su visión periférica. En un momento, uno de los arqueólogos, David Anderson, afirmó haber visto una figura de un hombre vestido con ropas antiguas, observándolos desde las sombras. Lo que no sabían en ese momento es que David Anderson nunca regresó de esa excavación. Después de un día completo trabajando, desapareció sin dejar rastro. Algunos dijeron que, en su última conversación con uno de sus compañeros, David había murmurado: «He visto lo que no debía ver. El puente tiene algo más». Ese fue el último testimonio que se escuchó de él. Algunos en la comunidad comenzaron a murmurar sobre el despertar de algo antiguo. ¿Acaso el puente no solo era un simple cruce de caminos, sino un punto de convergencia entre dos mundos? Un lugar donde lo mundano y lo sobrenatural se encontraban, y algo más oscuro, de tiempos remotos, despertaba. Estaba el puente ocultando una puerta a lo que algunos llamarían el otro lado. Las desapariciones, los saltos inexplicables de los perros y las muertes humanas no podían ser coincidencias. Los lugareños, temerosos de lo que sucedía, comenzaron a evitar la zona, especialmente después de la desaparición de Sara, la turista mencionada anteriormente, y de varios perros que siguieron cayendo desde el puente. Para ellos, la verdad estaba clara. El puente Overtoun no era solo un puente. Era un lugar maldito, un lugar donde lo inexplicable y lo paranormal se materializaban con fuerza. Pero lo que más inquietaba a todos era que los símbolos extraños encontrados en los túneles de la excavación parecían ser idénticos a los que se ven en antiguos grimorios que los expertos en ocultismo habían descifrado. El patrón era inconfundible, una invocación de fuerzas oscuras. Algunas leyendas locales hablaban de sacrificios realizados en el área, siglos antes de la construcción del puente. Había quienes creían que las antiguas civilizaciones que habitaban esas tierras rendían culto a deidades oscuras. Y aunque no se conocía el origen exacto de la construcción del puente, muchos coincidían en que no había sido hecho por manos humanas. Algo o alguien lo había colocado allí. ¿Es el puente Overtoun realmente un portal hacia otra dimensión? Los símbolos extraños encontrados en las excavaciones parecían indicar que algo había sido sellado allí, esperando ser desatado. Los arqueólogos y expertos en ocultismo coincidieron en una cosa: no era solo el puente lo que atraía a los humanos y animales a la muerte, sino una fuerza mucho mayor que residía en las profundidades de la tierra. Los testigos comenzaron a dar más detalles: luces extrañas flotando sobre el puente, voces que susurraban incluso cuando el viento cesaba, y figuras sombrías que solo se veían de reojo en las esquinas de la visión. Los perros,
que siempre se acercaban a la barandilla del puente, ladraban desesperadamente, como si algo estuviera al acecho. ¿Y los humanos? Bien, los humanos parecían ser atraídos por una necesidad inexplicable de acercarse al borde, como si algo, en lo más profundo de su ser, los empujara a buscar la caída. ¿Te atreverías a caminar por ese puente? ¿Qué harías si te sintieras atraído por esa fuerza que lo domina? Dime en los comentarios si crees que el puente Overton realmente es un portal hacia lo desconocido. Si este relato te ha dejado sin aliento, no dudes en darle like, suscribirte y activar la campanita. Lo que te espera en el próximo episodio es aún más aterrador, porque lo peor, lo más oscuro, aún está por llegar. El último susurro. A medida que las décadas pasaron, los sucesos en el puente Overton dejaron de ser simples leyendas urbanas para convertirse en un misterio que parecía haber cruzado la línea entre lo explicable y lo completamente aterrador. La creciente oscuridad que envolvía el lugar comenzaba a atraer la atención de personas de todo el mundo, investigadores, paranormales y turistas curiosos que, en su mayoría, buscaban respuestas. Pero lo que encontraron fue aún más aterrador de lo que jamás imaginaron. En 2017, un parapsicólogo británico llamado Dr. William Hargreaves decidió investigar a fondo el puente. Había estudiado casos de fenómenos paranormales en lugares de todo el mundo, pero el puente Overton le ofreció un desafío diferente. No se trataba de simples ruidos extraños o de presencias invisibles, sino de una fuerza tangible, casi palpable, que parecía ejercer un control sobre aquellos que se aventuraban en su cercanía. El Dr. Hargreaves pasó semanas en el lugar, en busca de pruebas que pudieran ayudar a explicar los sucesos. Durante sus primeras noches allí, se alojó en una casa cercana, y fue durante una de esas noches cuando algo extraño sucedió. Mientras dormía, fue despertado por un golpe fuerte en la ventana de su habitación. Al principio pensó que era un animal, quizás un ave golpeando el cristal, pero cuando se levantó a investigar, encontró que el cristal estaba completamente intacto. Lo extraño fue que el sonido parecía provenir de dentro de la casa, no de afuera. Nadie más estaba allí. En un arranque de curiosidad y miedo, Hargreaves caminó hacia el puente al amanecer, con la esperanza de que la luz del día disipara cualquier temor irracional. Lo que encontró en la mañana no fue lo que esperaba. El puente parecía estar cubierto por una densa niebla, más espesa de lo habitual, como si algo se hubiera apoderado del ambiente, añadiendo una sensación de pesadez a la atmósfera. Al acercarse al borde, notó que algo había cambiado. La barandilla, que siempre había sido sólida, ahora se sentía como si estuviera desgastada por el paso del tiempo y la corrosión. Pero lo más extraño de todo fue la extraña formación de marcas en el suelo cerca del puente. Eran círculos y símbolos, claramente visibles, como si alguien hubiera marcado el terreno de forma intencionada. ¿Quién lo había hecho? Hargreaves no sabía qué pensar, pero algo en su instinto le decía que estos símbolos estaban conectados a lo que ocurría en ese lugar. A medida que avanzaba, la niebla parecía hacer que el sonido del viento se volviera más fuerte, pero no era el viento lo que lo dominaba. En un giro escalofriante, comenzó a escuchar susurros, tan suaves como si el mismo aire estuviera tratando de hablarle. Las palabras eran vagas, pero definitivamente había algo humano en ellas. «Vuelve, antes de que sea demasiado tarde». El Dr. Hargreaves intentó ignorar el temor que comenzaba a invadirlo, pero las voces se volvieron más claras. Entonces, algo lo hizo mirar hacia abajo. Un perro apareció de la nada, acercándose al borde del puente, como si lo estuviera invitando a seguirlo. ¿Era un perro perdido? ¿O era una de esas almas atrapadas que se decía rondaban el lugar?
Sin pensarlo, Hargreaves siguió al perro. Sin embargo, al llegar al borde, el perro desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el eco de su inquietante ladrido, el cual se desvaneció en el aire. ¿Había sido una ilusión? Para ese momento, el doctor Hargreaves ya no estaba seguro de nada. No podía negar lo que había sentido, una presencia palpable, como si el puente mismo lo estuviera desafiando. Aterrorizado, intentó marcharse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Algo le mantenía allí, algo que no podía explicar. De repente, escuchó un sonido tan profundo y ensordecedor que le cortó la respiración. Un grito desgarrador, seguido de un fuerte crujido. Miró hacia el lado del puente y vio una figura oscura, apenas visible entre la niebla. ¿Era un hombre? ¿Un espectro? ¿O era algo mucho peor, algo más antiguo y maligno? El grito resonó en su cabeza, llenando sus pensamientos de pánico y desesperación. ¿Qué era lo que realmente acechaba allí? Desesperado, el doctor Hargreaves comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del puente, mientras el sonido de los susurros se hacía cada vez más fuerte. Era como si todo el lugar estuviera vivo, observando, esperando. Y, cuando logró alejarse del puente, miró hacia atrás y vio una figura que lo observaba fijamente desde el borde del puente, inmóvil y silenciosa. El doctor Hargreaves dejó el lugar rápidamente y nunca más regresó al puente Overton, aunque se llevó consigo algunas de las grabaciones que había hecho, las cuales mostraban distorsiones inexplicables, las cuales no podían ser explicadas ni por la tecnología más avanzada. ¿Qué opinas de lo que acaba de suceder? ¿Realmente hay algo en el puente Overton que va más allá de la comprensión humana? Déjame tu comentario y dime qué crees que habita en este lugar. Si esta historia te ha mantenido en tensión, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con tus amigos. Lo peor está por venir. El descenso al abismo. El misterio del puente Overton siguió alimentando rumores y teorías por años, tanto dentro como fuera de las fronteras de Escocia. Muchos creían que el puente estaba marcado por un pasaje sobrenatural, como si fuera un umbral entre dos mundos. Pero, lo que la mayoría no sabía, era que los investigadores que intentaron desentrañar su secreto, estaban pagando un precio mucho más alto de lo que imaginaban. En 2019, una periodista de investigación, llamada Amelia Collins, viajó hasta el puente decidida a escribir un artículo que aclarara la verdad detrás de las leyendas. A pesar de las advertencias que había recibido, Amelia era conocida por su tenacidad y su desdén hacia las supersticiones. Ella creía firmemente que todo tenía una explicación lógica, incluso las historias más aterradoras. Amelia llegó al puente Overton un día gris, con una atmósfera que ya presagiaba lo que estaba por ocurrir. Decidió quedarse en una pequeña casa cerca del puente para pasar la noche, y comenzó a hacer entrevistas con los pocos lugareños que se animaban a hablar sobre los extraños incidentes que ocurrían allí. Sin embargo, la mayoría de ellos evitaban mencionar el puente, y aquellos que lo hacían solo se limitaban a narrar historias vagas y desconcertantes. Una noche, mientras cenaba sola en su habitación, Amelia escuchó un ruido extraño. El sonido provenía de la ventana, como si algo estuviera golpeando el cristal con fuerza. Un golpeteo rítmico y constante, como si algo intentara llamar su atención. La periodista se acercó a la ventana y, al mirar hacia afuera, vio la misma niebla espesa que había invadido la zona años antes. En ese momento, sintió una escalofriante sensación de ser observada. El aire se volvió gélido, y de repente, un ladrido distante rompió el silencio. Amelia no pudo evitar sentir una extraña conexión con ese sonido, un ladrido profundo y triste, como si un animal estuviera perdido y pidiendo ayuda.
Sin pensarlo, salió de la casa y caminó hacia el puente, guiada por una fuerza inexplicable. Lo que encontró allí cambió su vida para siempre. A medida que se acercaba al puente, la niebla se hizo más espesa y sus pasos fueron más lentos, como si algo intentara sujetar sus pies al suelo. La atmósfera era opresiva y la sensación de ser observada se intensificó. Amelia empezó a escuchar susurros en la distancia, casi inaudibles, pero lo suficientemente cercanos como para sentirse aterrada. «Vuelve. No puedes quedarte aquí». El susurro le llegó directamente a la mente, y Amelia, aterrada, miró alrededor, pero no vio a nadie. Su cuerpo temblaba, y su respiración se volvió irregular. No había vuelta atrás. Algo la estaba llamando. En ese momento, se le ocurrió que tal vez no estaba sola. Se dio cuenta de que el ladrido provenía de un perro que caminaba frente a ella, guiándola como si fuera una especie de guía espiritual. Este perro era el mismo que, según las leyendas, había aparecido ante los testigos antes de sus trágicas caídas. ¿Era el mismo animal que había guiado a todos esos perros al abismo? De repente, la figura de un hombre apareció entre la niebla, una silueta borrosa que se movía con gracia, pero que no parecía humana. La figura, de rostro indefinido, miraba fijamente a Amelia con una sonrisa inquietante. «No te alejes. Lo has llamado. Ahora estás en mi territorio». La figura desapareció rápidamente, y Amelia sintió una presión en el pecho. Quiso correr, pero sus piernas parecían estar atrapadas en el suelo, como si el mismo puente estuviera reteniéndola en su lugar. De repente, un fuerte estruendo se escuchó, seguido de una vibración en el aire. Era el sonido de algo rompiéndose, de algo desmoronándose, como si el puente mismo estuviera a punto de colapsar. Amelia miró hacia el borde y vio como una figura se deslizaba hacia la caída, como si la gravedad misma estuviera inclinada en su contra. La niebla se tornó aún más espesa, cubriéndolo todo. Había alguien más allí. Amelia no pudo resistir más y empezó a correr, el miedo consumiéndola. Pero la niebla la rodeaba, como un tentáculo invisible, buscando atraparla. En su huida, tropezó y cayó al suelo, siendo recibida por la frialdad de las piedras del puente. Con el rostro empapado en sudor y el corazón palpitando desbocado, Amelia se levantó lentamente y miró al horizonte. El ladrido del perro retumbó nuevamente, esta vez más cercano. Sintió que algo la observaba desde la sombra. El puente no la dejaba ir. Cuando logró escapar finalmente del puente Overton y regresó a su casa, la periodista se dio cuenta de algo macabro. Sus grabaciones, que había realizado en su equipo, estaban llenas de distorsiones que no podían explicarse. En cada una de ellas, se podía escuchar el ladrido de un perro, el susurro de voces y el eco de la caída. Lo peor de todo fue que una de las grabaciones, que ella no recordaba haber hecho, captó una voz clara. «Estás atrapada ahora». Amelia dejó de escribir sobre el puente Overton y nunca más regresó. Las grabaciones fueron archivadas, pero lo que vivió esa noche se quedó grabado en su mente para siempre. El puente Overton había llamado a su puerta y ella había respondido. ¿Qué opinas? ¿Crees que Amelia fue víctima de la misma fuerza que atrae a todos al abismo? Déjame tu comentario y cuéntame qué harías tú si estuvieras en su lugar. Si te está gustando esta historia, no olvides dar like y compartir este video, porque lo mejor está por venir. Suscríbete y prepárate para más relatos que te dejarán sin aliento. La verdad enterrada. Amelia Collins, aunque alejándose del caso, no fue la última persona en investigar el puente Overton. De hecho, las leyendas y teorías sobre el puente solo crecieron en intensidad después de su experiencia. A medida que se sucedían los años, más personas comenzaron a hablar sobre sus encuentros extraños, e incluso aquellos que visitaron el puente sin intenciones paranormales
comenzaron a experimentar lo inexplicable. En 2021, un grupo de científicos especializados en fenómenos paranormales llegó al puente con la intención de desentrañar la verdad detrás de los suicidios de perros y las misteriosas caídas humanas. Armados con tecnología avanzada, cámaras térmicas y equipos de grabación de alta sensibilidad, el grupo de investigadores comenzó su vigilia. Nada los preparó para lo que estaban por enfrentar. Al principio, los científicos no encontraron nada fuera de lo común. Las cámaras térmicas detectaban temperaturas ligeramente más frías en el área circundante, pero esto era algo esperado, dado el clima frío y la niebla que constantemente envolvía la región. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente comenzó a transformarse de una manera inquietante. Fue alrededor de la medianoche cuando comenzaron a escuchar ruidos inexplicables, pasos rápidos que parecían seguirlos, pero cuando volvían la vista, no había nada ni nadie. En una de las grabaciones, se captó algo más desconcertante. Una figura humana en la niebla, apenas visible, caminando de manera errática hacia el borde del puente. Lo que sucedió después, sin embargo, desbordó cualquier explicación lógica. Uno de los investigadores, el doctor Henry Williams, se adelantó para acercarse más al borde del puente, decidido a capturar cualquier anomalía en sus cámaras. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una sombra se deslizó rápidamente frente a él, casi con la velocidad de un rayo. El doctor Williams se detuvo en seco, mirando en la dirección donde había aparecido la sombra. Lo único que encontró fue una sensación palpable de frío y una niebla espesa que parecía tragarse la luz de sus linternas. ¿Quién está ahí?, Zrenia preguntó, pero la única respuesta fue el ladrido lejano de un perro. Un ladrido largo, seguido de un grito desgarrador que provenía de la oscuridad más profunda del bosque. El doctor Williams, como todos los demás, sintió la presencia de algo que no podía ver pero que se mantenía allí, observándolos. Algo que no era humano. En ese preciso momento, el grupo experimentó una interferencia masiva en sus equipos, los cuales se apagaron sin razón aparente. De pronto, las cámaras térmicas comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas y figuras espectrales. Mientras algunos miembros del grupo intentaban restablecer los dispositivos, un sonido estremecedor los hizo detenerse, un susurro bajo y sibilante. «Vuelvan, es tarde». El grupo, ahora completamente aterrorizado, intentó regresar a su vehículo, pero la niebla parecía haberse expandido por todo el área, como si el mismo puente estuviera tratando de atraparlos en su dominio. Después de unos minutos de pánico, lograron finalmente llegar a la seguridad de su auto, pero algo los siguió. El doctor Williams relató más tarde que, mientras conducían de vuelta a su alojamiento, notó una extraña figura en el retrovisor del automóvil. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero cuando el vehículo pasó por una curva, vio la sombra de un perro de gran tamaño, parado en medio de la carretera, mirándolos fijamente. Con el corazón acelerado y la piel erizada, el equipo de científicos decidió terminar su investigación de inmediato, pero muchos de ellos comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes después de su regreso. Según algunos informes, los sueños de los investigadores se llenaban de figuras sombrías y perros misteriosos que los llamaban a adentrarse en la niebla. El puente Overton no parecía dispuesto a dejar ir a aquellos que se acercaban demasiado. ¿Qué es lo que realmente ocurre en el puente Overton? La ciencia no ha encontrado ninguna explicación lógica, y aunque algunas teorías apuntan a que el comportamiento de los perros podría deberse a un fuerte olor de feromonas, otras sugieren que el lugar es una puerta dimensional o que algo sobrenatural se manifiesta allí. Los investigadores y los lugareños continúan debatiendo sobre la naturaleza de los eventos, pero una cosa es clara: algo oscuro y peligroso habita en ese puente. ¿Te atreves a enfrentarte a los misterios del puente Overton? Si te ha intrigado este relato, deja tu comentario y cuéntame lo que piensas.
¿Crees que es un fenómeno paranormal o una coincidencia? Toca el botón de like si quieres escuchar más relatos escalofriantes como este. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que sigue será aún más aterrador. La leyenda crece. Los relatos sobre el puente Overtown, como era de esperar, no cesaron con los investigadores. A lo largo de los años, el lugar se convirtió en un destino macabro, tanto para los curiosos como para aquellos que buscaban respuestas sobre el inexplicable comportamiento de los perros y las tragedias humanas ocurridas allí. Mientras más personas visitaban el puente, más historias surgían. Se decía que los perros que saltaban desde el puente, tras mirar fijamente hacia el abismo, parecían actuar como si estuvieran bajo un tipo de trance. En algunos casos, los perros se acercaban al borde con una mirada fija, casi hipnótica, como si una fuerza invisible los llamara a dar el salto. Y aunque muchos de estos perros sobrevivieron a las caídas, hubo casos en los que no pudieron escapar de la muerte que los aguardaba abajo. Pero los humanos que se acercaban al puente no estaban exentos de los misterios del lugar. Entre los más escalofriantes estaba la historia de Mary Simpson, una madre que, durante una tarde gris y nublada de principios de otoño, caminaba con su hijo por el puente. Al igual que muchos antes que ella, Mary parecía ser atraída por una extraña fuerza. Mientras cruzaba el puente, sintió una inexplicable sensación de desesperación y frío, como si algo o alguien la estuviera llamando. De repente, vio a su hijo caminar hacia el borde, y antes de que pudiera alcanzarlo, el niño saltó, cayendo al vacío. El impacto fue fatal. Las autoridades que investigaron el caso no pudieron encontrar una razón coherente detrás de lo que sucedió. No había señales de trastornos psicológicos ni antecedentes de depresión en Mary ni en su hijo, pero ella misma declaró que, en el último momento, había sentido como si estuviera bajo el control de una voluntad ajena. No pude detenerlo, dijo, y no pude detenerme a mí misma. Años más tarde, las autoridades descartaron cualquier intento de suicidio, y aunque se sugirió que el lugar podría haber sido un factor, la explicación de los expertos era una mezcla de tristeza profunda y estrés. Lo que no se podía explicar era la fuerza invisible que parecía atraer a las personas al abismo. ¿Era un fenómeno psicológico o algo más oscuro y macabro que se albergaba en el puente? Algunos comenzaron a hablar de presencias oscuras que rondaban el lugar, figuras sombrías que solo podían ser vistas en las sombras de la niebla. Estas entidades invisibles parecían ser capaces de influir en la mente de los que cruzaban el puente, llevándolos a tomar decisiones fatales. Según la leyenda, estas presencias eran espíritus vengativos de aquellos que habían perdido la vida en circunstancias misteriosas, o tal vez incluso seres de otro plano, observando desde las sombras. El misterio sin resolver. La policía local y las autoridades de bienestar animal continuaron con su propia investigación sobre los suicidios de perros, pero los resultados fueron tan desconcertantes como las historias mismas. Los perros que se acercaban al puente, sin importar la raza o el tamaño, parecían comportarse de forma extraña, como si tuvieran una obsesión con el mismo punto en el que otros animales se habían lanzado al vacío. El Dr. Charles Miller, un etólogo que se especializa en el comportamiento animal, pasó meses estudiando a los perros en la zona. Sus observaciones llegaron a la conclusión de que los perros no estaban siendo simplemente impulsados por un instinto. Es como si estuvieran siendo guiados por algo que no podemos ver ni comprender, dijo en una entrevista. Según su estudio, los perros presentaban una serie de signos de agitación extrema antes de saltar, algunos incluso mostrando signos de comportamiento ritual antes del fatídico salto. Lo que más me desconcierta, explicó el doctor Miller, es que muchos de los perros que saltan son conocidos por sus dueños como animales juguetones, amigables y saludables. No hay razón lógica por la cual estos perros actuarían de tal forma, especialmente con la fuerza con la que lo hacen. La respuesta a este fenómeno, de alguna manera, parece estar más allá de la comprensión científica.
Lo único que parece claro es que el puente, junto con sus elementos misteriosos, genera un cambio de comportamiento radical en los animales, y algo en el aire parece alterar las emociones de los humanos de la misma manera. Hoy en día, el puente Overtown sigue siendo un lugar temido y enigmático, una parada obligada para aquellos que buscan experimentar lo inexplicable o para quienes desean enfrentar la oscuridad en su forma más pura. El puente ha sido retratado en documentales, libros y programas de televisión que se enfocan en lo sobrenatural. Incluso se ha convertido en un tema de conversación frecuente entre los amantes de lo paranormal, con investigaciones que aún siguen tratándose de resolver los secretos detrás de las caídas y las trágicas muertes. Lo que es seguro es que el puente Overtown no se olvida con facilidad. Cualquier persona que lo haya visitado, sin importar su escepticismo, no puede negar que algo extraño persiste en el aire. ¿Es una construcción sobrenatural? ¿Es una distorsión psicológica creada por la mente humana? O, tal vez, hay algo más en este puente que no hemos alcanzado a comprender. Si alguna vez decides visitar el puente Overtown, prepárate para lo inesperado. ¿Te atreves a enfrentar los misterios que aguardan en su niebla espesa y sus sombras inquietantes? Dime en los comentarios qué harías si alguna vez te encuentras con la fuerza que mueve a los animales y a las personas a saltar. Si este relato te ha dejado sin aliento, da like y asegúrate de suscribirte al canal para más historias de terror como esta. La siguiente podría ser aún más aterradora.